Hay quienes confunden la discapacidad con la incapacidad. ¿Cuáles son esas palabras que debemos desterrar de nuestro lenguaje al referirnos a una persona con discapacidad? ¿Cómo anda República Dominicana en materia de inclusión laboral y qué proyectos estamos trabajando? Sobre ello hablaremos hoy con el presidente de CONADIS, Pedro Pablo Acevedo. Bienvenido, Pedro Pablo. Gracias por invitarme a tener este diálogo que es tan necesario en nuestro país, quizás en todo el mundo. Hoy en día hablar de personas con discapacidad, hablar de inclusión es un tema muy importante porque es hablar de desarrollo sostenible. ¿Aún la sociedad tiene en su vocabulario palabras que debemos desterrar al referirnos a una persona con discapacidad? Es una cuestión de cultura, de hábito, no es una cuestión para condenar de manera particular o personal, es una corrección, una mejora. Hay muchos términos, hoy todavía se conserva el señalamiento de personas con discapacidad apuntando a su limitación, y entonces ahí surgen términos negativos como el cojo, el lisiado, el anormal. Son elementos que construyen un estereotipo, construyen una imagen negativa y aportan también peso a una autoimagen negativa. Todavía muchos de esos términos se conservan en la cultura dominicana, pero creemos que estamos haciendo el esfuerzo por mejorar el lenguaje. Gracias a Dios. Nosotros contamos como país con una ley que protege a las personas con discapacidad. ¿Por qué aboga esta? Bueno, la ley hace más que proteger, la ley hace la promoción también de las personas con discapacidad. Es una ley que promueve los derechos de las personas con discapacidad, que impulsa la igualdad en cuanto al disfrute de derechos, porque al final de cuentas los derechos son inalienables, los derechos son parte de la existencia del ser humano, y la ley promueve el cumplimiento de los derechos, pero también se centra en la promoción de la igualdad de oportunidades, de que haya una equidad de participación. La ley, como cualquier legislación sabia, no promueve ni impulsa acciones de privilegio, no, son acciones de derecho, de igualdad de oportunidades. La ley 513 sobre igualdad de derechos para las personas con discapacidad se centra en eso, y también esa ley crea el Consejo Nacional de Discapacidad, que es la entidad que nosotros representamos. ¿Se respetan en su totalidad los derechos de las personas con discapacidad? Es un camino largo, se ha recorrido mucho. Hoy en día podemos decir que hay muchos logros en cuanto al cumplimiento de derechos de personas, en favor de personas con discapacidad, en cuanto a derecho a la salud, derecho a la inserción laboral, derecho a la educación, derecho a la protección social en los casos en que son necesarios programas de protección social. Pero no podemos engañarnos, debemos estar también contestes en el hecho de que todavía tenemos grandes desafíos en el cumplimiento de esos derechos, y que esa ley es un instrumento importante. El Consejo Nacional de Discapacidad es un ente importante para que trabajemos conjuntamente la sociedad para lograr un respeto pleno de los derechos de las personas con discapacidad, porque solo ese respeto pleno permite una inclusión plena, una sociedad inclusiva, justa, y que aprovecha todos sus sectores sociales, todos los aportes de los grupos sociales. ¿Cómo andamos en el país en cuanto a la inclusión laboral? ¿Qué desafíos enfrentamos, como usted anteriormente mencionaba? ¿Cómo andamos? Bueno, en cuanto a inclusión laboral, el país tiene una realidad. El gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido entre sus principales
objetivos, lograr impulsar el empleo por un tema de convencimiento de que el acceso a ingreso, el empleo digno permite un desarrollo social. Pero tenemos realidades incluso afectadas todavía más por el tema de la pandemia que hemos estado enfrentando. Y el sector de personas con discapacidad tiene esa doble condición de vivir esa realidad de todavía los desafíos necesarios para acceder al empleo, pero también de vivir la realidad de que las barreras de comunicación, las barreras de transporte, las barreras de actitudes sociales, institucionales en las propias empresas, hacen que las personas con discapacidad, sus índices de ocupación, por ejemplo, de empleabilidad, de desempleo, estén peor situados que los de la población en general. O sea, visualizar el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad es necesariamente hacer un comparativo con la población general, y entonces nos damos cuenta que tenemos mayores casos de desempleo, nos damos cuenta que tenemos menor acceso a empleo, nos damos cuenta que tenemos condiciones peores condiciones salariales en las personas con discapacidad. Y además de eso están las barreras de actitudes, o sea, la incomprensión de que una persona con discapacidad tienes que valorarla en función de sus competencias, no en función de su condición, no es en función de sus limitaciones, sino en función de sus capacidades. Entonces ahí hay estigmas que también debemos trabajar, hay estigmas que tenemos que vencer, pero hay otra realidad que es más preocupante para nosotros, es que el ingreso laboral, el acceso a la inserción laboral está íntimamente relacionado con la educación de las personas. Entonces, su capacidad, su alcance en términos educativos, los niveles logrados, la capacidad profesional lograda, va a determinar en la mayoría de casos el nivel del empleo y los niveles de ingreso a que accede. Entonces, las personas con discapacidad enfrentan también grandes barreras en su formación educativa, preuniversitaria, técnica, y qué decir universitaria. De cada 100 personas que accede al nivel universitario, solo 6 logran graduarse, y en el nivel preuniversitario también hay una situación dramática. Si comparas el acceso a educación de parte de personas con discapacidad con el acceso a educación de parte de la población en general, está por debajo, y los índices de deserción escolar, los índices de repitencia, abandono escolar, están más altos en la población con discapacidad que en la población general, y todo es un tema de barreras de actitud, barreras de acceso físico, barreras metodológicas, porque cuando hablamos de personas con discapacidad estamos hablando de condiciones de discapacidad visual, por ejemplo. No es lo mismo el método, las herramientas que tú necesitas para educar a una persona que no tiene una condición de discapacidad que para educar a una persona que tiene discapacidad visual, ya sea ciego o ya sea una persona que tiene baja visión o niveles escasos. Pero también te puedo decir de la discapacidad intelectual, o sea, la metodología, las formas de trabajo, los sistemas de enseñanza, y todo eso dentro del sistema debe tener un respaldo, una estructura, maestros que estén formados en la universidad, de escuelas que tengan los ajustes necesarios, personal que tenga una formación continua, y en fin, hay muchas cosas que resolver de manera estructural para la inserción laboral. Pero hay un mandato
La ley 513 hace un mandato de que debe haber una cuota de inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado y en el sector público. ¿Qué estamos haciendo al respecto? El Ministerio de Administración Pública, que es el ente rector en materia laboral del sector público, y el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector también en materia laboral del sector privado, están trabajando con nosotros en reforzar los sistemas de indicadores para monitoreo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Porque a la postre no es suficiente que haya la buena intención, que la hay de muchas empresas, de muchas instituciones, y están conteste con nosotros de que debe haber una inserción laboral de personas con discapacidad, y hacen acciones también para que haya inserción laboral. Pero esto debe obedecer a un esquema de derechos, a un esquema científico, no a un esquema de lástima, de buena voluntad, porque al final no es sostenible. No es sostenible porque una institución necesita una productividad, una empresa necesita una productividad, entonces hay un ambiente laboral, hay políticas, entonces todo tiene que ajustarse ahí. Y en el sector público y en el sector privado, conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Trabajo, estamos esforzándonos para que haya, primero, creemos todo un sistema que incluya la sensibilización de los equipos de trabajo, del personal, para el entendimiento de lo que es el trato digno, del enfoque de derechos que apoya a una persona con discapacidad, para que entienda el enfoque de la apreciación de una persona con discapacidad, no en función de la silla de ruedas. O sea, cuando lo miras, no puedes mirar la silla de ruedas, debes mirar a la persona, no debes mirar el bastón, debes mirar a la persona, no debes enfocarte en esa limitación, debes enfocarte en que esa persona, ese compañero, esa compañera de trabajo tuyo, al igual que cualquier otro compañero, interactúa contigo, tiene un enfoque, tiene una visión, tiene un proyecto de vida, tiene unas competencias y unas capacidades, y en función de eso es el vínculo. Y entonces ese ambiente laboral institucional en una empresa o en una institución cualquiera es el que genera que esa persona con discapacidad tenga una inclusión efectiva, porque no se trata solamente de que ingrese. Claro. Es que estando dentro sea una pieza de toda la estructura, y que sea una pieza productiva de toda esa estructura, y que además esa participación en el empleo sea parte de su proyecto de vida, que eso le permita crecer de manera personal, que eso le permita aportar a su proyecto de hogar, de familia, proyectarse y ser un ente productivo, porque al final todo eso es crecimiento para la sociedad en términos general, para el propio gobierno, las recaudaciones, las familias que tienen integrantes que son productivos, no sufren la condición que hoy en día sufren muchas familias, que es una persona con discapacidad les representa una carga, una sobrecarga económica por gastos de salud, por gastos de dispositivos de apoyo, por gastos relacionados con el transporte. El tema de la inclusión laboral, la inclusión en general, es integral, porque cuando te menciono el transporte, es uno de los elementos necesarios también para la inserción laboral, el transporte. Entonces, suponte tú que tenemos una persona que logra un ingreso laboral, pero no tiene medios para transportarse de manera accesible. Entonces, ¿cómo llega al trabajo? La empresa tiene la buena disposición de emplearlo, pero la empresa no tiene accesibilidad física, y esa persona no tiene la forma de entrar y salir o hacerlo de forma digna a la empresa. Entonces, todo visto de manera general es lo que
crea la inclusión. Pero definitivamente que la inserción laboral de la persona con discapacidad es uno de los mayores logros para la autonomía de esa persona, y esas son de las cosas que persigue el Consejo Nacional de Discapacidad, lograr que se dé esa inclusión, esa autonomía de personas con discapacidad, que el hecho de tú poseer una discapacidad visual, auditiva, físico-motriz, intelectual, no te inhiba para que tú seas un ente productivo a la sociedad, para que tú puedas tener un proyecto personal de vida, para que puedas tener una familia, para que puedas tener un trabajo, para que puedas visitar el cine, puedas visitar, para que puedas hacer deporte, para que puedas hacer todas esas cosas que son derechos, porque esa es la visión, son derechos fundamentales. Entonces, ese es el papel del Consejo Nacional de Discapacidad, promover esos derechos y esa igualdad de oportunidades, y en consecuencia nuestro principal digamos que lo que para nosotros es hay que derrotar es la barrera. Así es. Las barreras. Usted mencionaba varias barreras. De todas estas, ¿cuál es la más difícil que debemos enfrentar? También queremos saber, Pedro Pablo, qué porcentaje de la población tiene una discapacidad y qué porcentaje de esta puede trabajar. Hasta el momento, los datos de los que disponemos con relación a la cantidad de personas con discapacidad en República Dominicana se basan en fuentes que no están totalmente actualizadas, pero te dan una media, y tenemos, por ejemplo, el censo del 2010, la encuesta en hogar del 2013 y las estimaciones internacionales de OMS, OPS, todo ronda por entre 10 y 12% de la población con discapacidad. Se estima que en República Dominicana más de 1 millón de personas vive con alguna discapacidad, y ese es un promedio también en la región, de manera que estamos hablando de una parte muy significativa de la sociedad. Las barreras, el día a día de una persona con discapacidad enfrenta barreras que para nosotros, las personas que no poseemos discapacidad, barreras para alcanzar cosas que para nosotros son elementales, son tan simples, y quizás por eso escapan a nuestra visión cotidiana de las cosas que pueden ser barreras. Pero yo te puedo decir algo vergonzoso. Por ejemplo, una persona que no puede acceder a la educación, a su futuro, a través de la educación preuniversitaria, posteriormente universitaria, por el hecho de que la silla de ruedas en la que se desplaza no cabe por la puerta de un baño. Eso es algo dramático, y es tan simple aparentemente, pero a su vez es tan determinante como barrera. Pero también las barreras del transporte. Se ha logrado mucho en el país con los sistemas del metro, teleférico, algunos autobuses de transporte colectivo que tiene la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que tiene disposición de rampas, pero en general el porcentaje es mínimo con relación a la necesidad y a la demanda de personas con discapacidad. Entonces, la accesibilidad es una de las barreras más importantes a vencer, porque si hay accesibilidad física, tú puedes tomar participación de la educación, o sea, asistir a los centros educativos, puedes asistir de la salud, yendo a los centros de médicos, puedes asistir a centros de recreación. La accesibilidad te bloquea como barrera el cumplimiento de numerosos derechos más. Entonces, esa es una de las principales barreras, la inserción laboral.
O sea, vencer las barreras relacionadas con la inserción laboral también es muy, muy importante. Y por igual, las barreras en el sistema educativo. Son 3 puntos fundamentales para que en general haya un mayor desarrollo de las personas con discapacidad, y eso se vincula de manera general a todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad. ¿Ustedes como entidad tienen en carpeta algunos proyectos a desarrollar para que lo comparta con nosotros? Sí, te hablaba hace un momento de lo relacionado con la inserción laboral. Estamos trabajando con ambos ministerios y estamos trabajando con el PNUD. Con el PNUD estamos trabajando una guía para la inserción laboral como una herramienta que sea de ayuda para las empresas e instituciones que tienen la intención pero que no saben cómo hacerlo, qué proceso seguir, y que esto no afecte su productividad, que no afecte su empresa. Y además de eso, estamos trabajando con numerosas instituciones el tema de sensibilización, donde aceptan hacer la inserción laboral. Entonces, lo primero que hacemos es un trabajo de sensibilización para que entiendan el enfoque de derecho, para que entiendan lo del tema del trato digno, para que entiendan el manejo del lenguaje, los ajustes razonables que deben hacer en la empresa, los ajustes de accesibilidad y eso. Y además de eso, estamos trabajando en otras iniciativas y otros proyectos. Por ejemplo, a veces pareciera que nosotros del Consejo, por el tema del enfoque de derecho, entonces andamos como reclamándole a todo el mundo, mira, hagan esto, deben hacer aquello, pero también reconocemos las cosas buenas que se hacen, las buenas prácticas que existen en el país, y tenemos también el proyecto Sello RD Incluye, que es una iniciativa conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas, en la que nosotros hacemos un levantamiento anual de las buenas prácticas de inclusión que realizan distintas instituciones, empresas, y estas postulan cada año presentando esas buenas prácticas, y se le entrega un sello de reconocimiento en distintas categorías, y eso es un sello de mucho prestigio, y aspiramos a que se convierta en una parte importante de marca país, y que la sociedad valore de manera positiva a esas instituciones, a esas empresas, y respalde de manera más militante a esas instituciones y esas empresas que promueven prácticas inclusivas, porque esto a su vez hace que se convierta en una práctica cultural. Así también tenemos otros proyectos para impulsar la autonomía de personas con discapacidad, el proyecto de vida independiente, donde se han realizado ya un número importante de cursos, de capacitaciones de vida independiente a personas con discapacidad físico-motriz, se ha realizado a personas con discapacidad visual, se ha realizado hubo una versión para niños, y en esta capacitación de vida independiente se les entrena a las personas sobre el manejo de los dispositivos de apoyo, la silla de ruedas, cómo manejarse de manera autónoma, independiente en diferentes ambientes, el tema de conducir vehículos aún teniendo muchas limitaciones, cómo hacerlo, y en fin, es la capacidad de ser autónomo, independiente en diferentes ambientes. Y en el plano de la salud estamos trabajando en un sistema de valoración, certificación y registro de la discapacidad. Es un proyecto muy ambicioso, quizá uno de los más ambiciosos que tiene el Consejo Nacional de Discapacidad, porque incluye hacer un registro continuo de la existencia de discapacidad, ya sean congénita o adquirida, que por cierto en el país una de las principales causas de adquisición de
de discapacidad físico-motriz son los accidentes en motocicletas y todo ese tipo de cosas que nos puede ir permitiendo a nosotros ir detectando causas importantes de discapacidad, ir trabajando programas preventivos. Ese sistema único de valoración también incluye una valoración del nivel y tipo de discapacidad, una certificación que le permita a esa persona afectada por la discapacidad ser beneficiario de programas sociales de acuerdo al tipo de valoración de su discapacidad y también que le permita acceder a dispositivos de apoyo que están contemplados, por ejemplo, en el seguro, en el Plan Nacional de Seguridad, en el seguro. Claro. De salud, perdón. Excelente, excelente. Nosotros queremos compartir alguna reflexión, o sea, si en este momento quiere exhortarle algo a la población, puede hacerlo. Muy bien. El Consejo Nacional de Discapacidad es una entidad rectora de gobierno. Contamos con un equipo de trabajo muy entregado, muy esforzado, que día a día trabaja con mucho compromiso para la inclusión de las personas con discapacidad. Pero solo no podemos hacerlo. Así es. La inclusión social es una tarea de todos, es una tarea del país, es una tarea de la sociedad y necesitamos que la ciudadanía se empodere de esta visión, se empodere de esta tarea, se empodere de este enfoque, que entienda que la primera barrera, quizá la más importante de todas, es la actitud no inclusiva, la ausencia de una actitud inclusiva, porque a veces no se trata de hacer grandes cambios, se trata de hacer cambios razonables que no implican inversiones de recursos, que lo que implican es mayormente la actitud, y entonces el papel de la sociedad en ese sentido es cambiar el chip y asumir la defensa de la inclusión de las personas con discapacidad bajo el convencimiento de que estamos asumiendo la construcción de una mejor sociedad, de esa que nosotros hemos querido, de esa que nosotros hemos soñado y de la que queremos para nuestros hijos, de la que queremos para nuestra descendencia. Ser inclusivo es querer una mejor sociedad, ser inclusivo es querer el desarrollo para el país, para la sociedad, para nuestros hijos, para los demás. Entonces, nuestra exhortación es esa, nuestro chip, desde el lenguaje, desde nuestra mirada a una persona con discapacidad. La primera preocupación que debemos tener es que esa persona que nosotros conocemos hoy en día, que tiene una discapacidad auditiva, visual, física, motriz, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿lo conocemos por su nombre? ¿O lo conocemos por el mudo? ¿O lo conocemos por el...? Entonces, nuestra primera tarea es sepamos cómo se llama, claro, para que comencemos a verlo diferente, a verlo como humano y para que mejoremos nuestra actitud inclusiva, porque la sociedad la va a mejorar con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por compartir en este día con nuestros lectores. A ustedes los invitamos a reflexionar con las palabras del presidente de CONADIS, Pedro Pablo Acevedo. Gracias por la sintonía.